Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual. Soy Gabriela Punín. Comenzaremos en pocos minutos. Estamos esperando que todos puedan conectarse a esta transmisión. Hoy conversaremos sobre un futuro emergente para las artes. Esta es la primera transmisión de este encuentro que está dividido en dos jornadas. Hoy nos acompaña Eugenio Viola y Jorge Sepúlveda. Bienvenidos y gracias por su valioso tiempo. Quisiera hacer una corta presentación de nuestros invitados. Jorge Sepúlveda es curador, investigador y crítico de arte contemporáneo. Ha publicado más de 250 artículos de análisis, 12 en Fansai, 7 libros como resultado de investigación y coordinación de grupos de trabajo sobre artes visuales contemporáneas, gestiones autónomas de arte contemporáneo, sistemas de arte, fondos públicos, imaginario artístico e imaginario social, entre otros. Eugenio Viola es curador y crítico de arte. Actualmente es curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Mambo. Editó las monografías dedicadas a Marina Abramovic, Regina José Galindo y Orla, entre otros, y publicó una serie de ensayos para publicaciones internacionales. Actualmente es curador de jefe de Museos de Arte Moderno en Bogotá, Colombia, Mambo. Les recuerdo a todos quienes están conectados a esta transmisión que este es un espacio abierto para el diálogo. Pueden dejarnos sus preguntas o comentarios y yo lo haré a los invitados. Bienvenido, Eugenio. Bienvenido, Jorge. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eugenio, es fundamental pensar qué le hace el arte al lenguaje, qué le hace el arte a la identidad, qué le hace el arte a la realidad. Con este antecedente y en el contexto de esta emergencia, ¿cuál crees que es el fondo? ¿Cuál crees que es la función del arte y la función del artista? Bien, el arte ontológicamente tiene la capacidad paradójica de jugar entre la catástrofe, el pensamiento y la comunicación. Por este motivo, históricamente ha siempre reaccionado en tiempos de crisis, sacudiendo y despertando la sensibilidad colectiva. Naturalmente el arte no puede resolver la crisis, pero puede enfrentarle a través de su lente crítica, porque no podemos calcular más el orgullo o la ambición propias de las vanguardias históricas del arte que podría transformar el mundo. Básicamente es la política la que debe dar respuestas. El papel del arte es de hacer preguntas y nos tenemos la posibilidad de experimentar perspectivas diferentes y más amplias y capaces de desafiar la percepción habitual de la realidad y para compartirla con la nuestra audiencia. Hablando como curador de una institución involucrado en el mundo del arte, es una responsabilidad social enorme, pero es un privilegio también. Los artistas son, me gusta pensar a los artistas como
enviados especiales de la realidad que interpretan el presente y a veces predicen el futuro a través de sus observaciones del mundo. Y de manera antitética, pero complementaria a las de los científicos, los artistas pueden ofrecer más y diferentes perspectivas. Una sorta de mirada visca, si prefieres, capaz de desafiar la percepción ordinaria de la realidad. El escenario actual de la pandemia creo que ha confirmado la importancia del arte. Me recuerdo, por ejemplo, la declaración que circulaba en las redes sociales al comienzo de la cuarentena, que diventó viral, ¿no? Que decía más o menos: si crees que los artistas no son importantes, pasa tu cuarentena sin música, libros, poemas, es algo así. Era una manera muy sencilla, pero directa, de rebatir una vez más la importancia del arte. Uh-huh. Muy interesante. Jorge, ¿cuáles consideras que son las transformaciones que esta crisis está produciendo y que podrían construir en el campo cultural y artístico? ¿Y cuáles serían las dificultades principales que están surgiendo en la actualidad? Primero, quiero contarles que estamos muy de acuerdo con Eugenio en la forma en que él ve a los trabajadores de arte, no solamente a los artistas, sino a todos los otros roles involucrados alrededor de la producción del artista, como circulación, inscripción y tal. Estamos bastante de acuerdo. Y esta capacidad de disidencia, esta capacidad de revisión de la naturalización de los órdenes establecidos, tanto órdenes morales como órdenes de convivencia, de vivir juntos, ¿sí? Son los que los artistas ponen a prueba y más que, tal como decía Eugenio, más que cambiar el mundo, cambian a las personas para que las personas cambien al mundo. Es una frase para mí maravillosa de Paulo Freire. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar otro lugar, otra perspectiva, tener como una perversión, ¿sí? Tener una otra versión de las cosas y desde esa aproximación leerlas de otra manera, leerlas no como naturales, sino como construidas culturalmente. Y creo que esto se relaciona directamente con la pregunta. Es, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que se hizo urgente? ¿Sí? Lo que ha pasado es que nosotros estamos en una situación de aislamiento preventivo. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo una situación que tiene más que ver con cuestiones de procesos biológicos y de la supervivencia de la vida. ¿Sí? Esto está siendo utilizado políticamente por algunas ideologías y algunas formas de poder para controlar, establecer controles más estrictos sobre las libertades, en especial sobre las disidencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una consolidación de las restricciones y de los controles de la libertad para disentir. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahora. Todo lo demás estaba ocurriendo antes. La precarización del trabajo, especialmente, o sea, notoriamente, el trabajo en arte, ¿sí? Venía de mucho antes. ¿Sí? Nosotros formamos una iniciativa en el año 2012 que se llama Trabajadores de Arte, si quieren la pueden buscar en internet, notando hace ya 8 años atrás las dificultades del sistema y el mercado laboral. No solamente el mercado de venta de obra, de coleccionismo, de galerías, y bienales y ferias, sino el mercado laboral completo, institucional, académico, del que todos formamos parte. Ese proceso, por ejemplo, es un proceso que era preexistente a la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Qué fue lo que cambió? La urgencia. ¿Sí? Hasta 2019, nosotros podíamos convivir con la precarización. ¿Sí? En este momento, nosotros vemos, se hace urgente e inmediato que
la precarización no nos permite desarrollar nuestras capacidades individualmente y conjuntamente. Esto es lo que ha cambiado. Ha cambiado la sensación de urgencia, ¿sí? Porque los procesos económicos, los procesos políticos y los procesos sociales y de comunidades que nosotros vemos ahora como graves, como complejos de resolver, son preexistentes. Lo que apareció con esta situación que estamos viviendo es una nueva urgencia, y esa urgencia nos da tiempo, ¿sí? Nos da tiempo para volver a pensar lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eugenio, desde tu experiencia, ¿cuáles son los aprendizajes y cambios que el arte y los artistas pueden obtener de este momento diferente en el cual estamos viviendo? Tenemos que considerar que la pandemia ha cancelado repentinamente nuestra forma de vida. Estamos en cuarentena preventiva y estamos pasando de un mundo socializado a uno segregado. Esta situación ya impuso a todos a reconsiderar la relación que tenemos con el mundo externo. Los intelectuales también han comenzado a elaborar nuevos modelos teóricos y los artistas a orientar su investigación hacia los cambios y pérdidas que hemos tenido, documentando los fallos de liderazgo, de tecnología y sociedad que estamos viviendo en todas partes y en todos los niveles. Considerando la situación de los museos y instituciones culturales, naturalmente tenemos que enfrentar nuevos problemas nunca antes experimentados. Me suena el título de la última Bienal de Venecia, But We Are Still Living Interesting Time. Es un tiempo interesante porque cuando tengamos la posibilidad de abrir nuestras puertas nuevamente al público, todas las coreografías y liturgias relacionadas con el cuerpo, así como todos los rituales del mundo del arte, al menos a corto y medio plazo, habrá cambiado radicalmente. Nos veremos obligados a respetar una serie de reglas de bioseguridad, de distanciamiento, que afectan, que impactan las actividades diarias de las instituciones. Por ejemplo, tenemos que concebir de una manera completamente diferente las actividades diarias como manejar una inauguración, un evento, una charla, una proyección, una performance. Tenemos que reinventarse en una manera radical por concebir, nuevas estrategias que puedan involucrar otra vez las comunidades. Tenemos que convencer a la gente a regresar, básicamente. Ese es el desafío más grande de las instituciones. Pero yo creo que todos quieren ya ir a un museo, visitar. Claro que Más bien sí. tenemos que ver las estrategias, cómo les podemos dar esa seguridad al público, a la comunidad artística, a la comunidad en general. No es un problema porque los museos generalmente cuidan las obras. El paso de cuidar las obras a cuidar los visitantes no es tan largo. Nos estamos listos, por ejemplo, para abrir mañana también con todos los protocolos de bioseguridad listos. El problema es más psicológico de la gente. El miedo. El miedo del contagio. Jorge, ¿qué cambios genera la crisis a nivel de redes, considerando que el arte es un campo internacional? ¿Cómo crees que afecte el momento que estamos atravesando? Mira, nosotros hemos tenido una conversación desde hace
un tiempo atrás con la producción de residencias que hacemos desde enero del año 2010, que también como una forma de aprendizaje y de pedagogía se está viendo totalmente afectada, en tanto que las personas no pueden viajar, las personas, el mantenerse en grupo y todas esas conductas que eran propias de las prácticas de aprendizaje y de pedagogía dentro de la residencia han cambiado. Nosotros tenemos que, tal como decía Eugenio, repensar esas prácticas, o sea, cambiar los procedimientos para obtener, para poder producir los mismos efectos. Ese es un problema. Una de las cosas que conversamos mucho es esta confusión que generó el marketing de redes sociales, de entender que las redes sociales están mediadas únicamente por los medios de comunicación, ¿sí? O sea, que las redes sociales son lugares de convivencia en Internet, ¿sí? En cambio, el concepto de redes sociales es mucho anterior. Por ejemplo, se puede mencionar como redes de contención, ¿sí? Las redes de relaciones que las personas tienen intermediadas por otros medios de comunicación que no son tecnológicos, que no son este tipo de tecnología. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer residencia en el año 2010 y ya en febrero del 2010 hicimos nuestra primera residencia con comunidad, nos dimos cuenta que la formación de las relaciones entre los trabajadores de arte y las comunidades preestablecidas tenían que ser de mutua afectación. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que la mutua afectación era el único contexto donde es posible aprender, no donde el trabajador o el artista va a transferir una tecnología como la pintura, la producción de murales o de, activación educacional o qué sé yo, sino que las relaciones entre diferentes comunidades se exigen mutuamente. Entonces, para responder tu pregunta, creo que nosotros estamos en el mismo problema, pero en diferente contexto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que buscar es el modo de actualizar la forma en que establecemos las relaciones. Pero las relaciones que queremos establecer son del mismo tipo. Son relaciones de involucramiento, ¿sí? Son relaciones de continuidad y de intensidad, ¿sí? Es cómo nosotros somos capaces de renovar nuestros procedimientos de relación a través de la producción de arte, de encontrar a las comunidades que ya existen alrededor del museo, lejos del museo, porque no les interesa entrar, porque el sistema de arte les suena pedante o prepotente o tal, es cómo accedemos para hacer posible la relación y luego cómo actualizamos nuestros procedimientos para que esa relación sea de calidad. Como decía, involucramiento, intensidad y continuidad. Para cerrar, cuando nosotros trabajamos en la residencia Social Summer Camp, que son residencias con un pueblo rural, en las 3 versiones que participamos de residencia comunitaria en Argentina, Social Summer Camp ocurre en Chile, y otras residencias que hicimos con comunidades en Ecuador, en diferentes países de Latinoamérica, nuestro planteamiento era esto. No es qué es lo que el artista o el trabajador de arte tiene para enunciar o las técnicas o tecnologías que encuentran en la comunidad una materia prima, sino la construcción de una relación de mutua afectación, de interlocución válida, ¿sí? De que no es qué podemos enseñar, sino es qué podemos aprender juntos. Entonces, como decía Eugenio, las instituciones formales, museos, ferias, galerías, academias, pero también las instituciones no formales o menos formales, como espacios independientes, iniciativas de arte, gestiones autónomas, tenemos que volver a pensar nuestros procedimientos porque el contexto cambió. Lo principal, creo que en esto estamos de acuerdo los 3, lo principal es que los artistas y los trabajadores de arte tenemos una capacidad de diagnóstico del contexto que nos permite entender lo que está frente a nosotros, no imponer lo que sabemos sobre quién está frente a nosotros. Entonces, digo, el problema es el mismo, la pretensión es la misma, el contexto ha cambiado,
Y eso nos exige, con esto termino, eso nos exige una actualización. O sea, ponernos al día y convertir nuestras pretensiones en actos. Demostrar que nuestro saber es capaz de ser acción. Hay varios likes y gente conectada. Genial. También varias preguntas y una de ellas es, Eugenio, ¿cómo crees que serán las inauguraciones presenciales cuando ya se retome la apertura? Tenemos que respetar las medidas. Por ejemplo, en el Mambo yo soy que no puedo admitir más de 25 personas cada piso de la institución. Esto significa que no puedo admitir un total más de 60 y pico personas contemporáneamente. Entonces tengo que repensar la inauguración presencial. Puede ser, por ejemplo, diseminada como unas series de inauguración presenciales para involucrar a la gente a venir. O naturalmente tenemos que respetar todas las otras medidas, como yo estoy en contacto con mis colegas en Europa, por ejemplo, entonces el gel antiséptico al ingreso, tienes que tomar la temperatura, los tapabocas obligatorios para todos. Son las liturgias y coreografías del cuerpo que estaba mencionando antes. Una otra vez, we still live interesting times, porque al final podremos decir que es una nueva experiencia que seguramente no estaba planteada. Es arricchimiento. Tenemos que È un aprender. gran desafío, è un gran desafío, Es un naturalmente. gran desafío que tenemos que que aprender a vivir con ello por, bueno, a lo mejor por varios meses o años, ¿no? Sí, al mediano plazo, decimos así. Pero como artistas también nos permite crear y reinventarnos nuevas formas de proponer al público para ir a un museo, para ir a las galerías. Sí, tenemos que reinventarse en una manera radical. Otra de las preguntas es, si ahora que todo es digital, los artistas también deberían plantearse en arte digital o nuevas formas de producir. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, puedo comenzar un poco antes. Ya. Hace un tiempo en Chile se formó una bienal muy interesante que ya lleva bastantes versiones, creo que lleva cerca de 30 años funcionando, que se llamaba Bienal de Nuevos Medios. ¿Sí? Para nosotros en esa época que veníamos entrando en el sistema nos producía cierta distancia el nombre de nuevos medios, porque pensábamos, históricamente la pintura también fue un nuevo medio. ¿Sí? La fotografía fue un nuevo medio, y así esa definición es una definición demasiado contextual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ahora hablamos de pintura contemporánea, no nos estamos refiriendo al oficio o a la técnica, sino que nos estamos refiriendo a una forma de estructurar el conocimiento que es propia de la pintura, que comparte cosas con la fotografía y que luego se convierte en esta sucesión de imágenes, ¿sí? que es lo digital. Yo creo que para intentar responder la pregunta que tú haces, creo que hay posibilidades y limitaciones. ¿Sí? Una de las recomendaciones, porque los niños no deben usar aparatos móviles antes de los 3 años, es porque no aprenden a distinguir la sutileza de los gestos de la cara. ¿Sí? Entonces, hay una parte del aprendizaje, hay una parte de la lectura de la respuesta del otro que se está perdiendo. ¿Sí? Sin embargo, los aparatos digitales permiten comunicaciones entre personas que de otra manera no podrían comunicarse. ¿Sí? O sea, tiene una ventaja y tiene una ventaja.
tiene una desventaja. Esto provoca lo que nosotros llamamos un sesgo cognitivo, ¿sí? O sea, lo que es posible de ser aprendido y lo que se deja de aprender para hacer eficiente el aprendizaje, ¿sí? Yo estudié arte, no estudié ingeniería. Yo dejé de aprender ingeniería para dedicarme al modo de aprender que tiene el arte. Entonces, en esta circunstancia que nosotros estamos ahora, el uso de los canales de comunicación, ¿sí? Como este mismo live, Facebook, Instagram y tal, lo que nos establece es, o sea, lo que hace es que establece límites de las posibilidades de comunicar, ¿sí? Si nosotros utilizamos esa posibilidad de comunicar a su máxima capacidad, vamos a hacer posible de lograr algo, porque vamos a estar dejando de lograr otras cosas. Entonces, yo siempre he sido un poco cuidadoso con encontrar un modo de hacer las cosas. Siempre nosotros bromeamos cuando estamos acá en residencia. Cuando tengas una pregunta, siempre descarta la primera respuesta, ¿sí? Porque la primera respuesta fue la construida por el sentido común, ¿sí? Es la respuesta de la cultura, es la respuesta de la cohesión, es la respuesta de la reacción. Nosotros no estamos haciendo especial énfasis en las cuestiones digitales, sino más bien en las cuestiones de relaciones y de producción de comunidades, más que en la herramienta digital. Nosotros no abogamos porque haya o no arte digital. Nosotros lo que defendemos es el arte, cualquier arte, como herramienta que hace posible esta relación, ¿sí? Hay una frase que para mí es maravillosa, ¿sí? El lenguaje es un puente para la comunicación con el otro, ¿sí? El arte digital o la digitalización de los medios de comunicación es un puente, es una delimitación de lo posible. Si queremos otras cosas, tenemos que ir por otro puente, ¿sí? Entonces, tenemos que ser capaces de reconocer las capacidades y las limitaciones de cada medio de comunicación. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿sí? Hay un libro maravilloso en 1968, ¿cómo es que se llama? No es el sistema de la moda, el otro. En la sociedad del espectáculo. Todo esto que estoy diciendo está descrito en la sociedad del espectáculo, ¿sí? En la sociedad del espectáculo se dice, la continuidad del medio de comunicación será más importante que su contenido, ¿sí? La existencia del contenido solo tiene como objetivo la continuidad del medio de comunicación. Entonces, vamos a un caso específico. Hace 5 meses atrás, tú entrabas a Instagram y veías 5 live. Uno de tu amigo, uno de tu museo favorito y tal y tal. Hoy día entras y tienes 20, 30 lives simultáneamente, compitiendo entre ellos por el mismo público, ¿sí? Y con contenidos que no es que no sean diferentes, sino que son incapaces de ser distinguidos, tanto en lo que están emitiendo como en la calidad de lo que están emitiendo. Por lo tanto, la cuestión digital, la cuestión de los medios de comunicación, son una posibilidad que nosotros tenemos que entender cuál es su capacidad y su limitación. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de establecer cuáles son el óptimo uso posible de esto para combinarlo con otras técnicas de relación que no están mediatizadas por la tecnología digital. ¿Qué nos puedes contar, Eugenio, sobre cuál es tu criterio en respecto a esta pregunta del arte digital y las nuevas formas de producir? Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, básicamente, porque los artistas siguen utilizando los mismos herramientas de antes. Básicamente, la tecnología es un instrumento, es un medio. Nos hemos asistido a la virtualización de todas las instituciones, por ejemplo, más que de la obra o de la recerca de los artistas. Por ejemplo, nos hemos lanzado hemos decidido de operar con una estrategia diferente
hemos lanzado con el periódico El Tiempo, que es uno de los periódicos más importantes del país en Colombia, un proyecto que se llama De Voz a Voz, que es el primer proyecto artístico concebido a nivel nacional que ha respondido a la emergencia ocasionada por el coronavirus. Desde el mes de mayo, es 2 veces a la semana, el sábado y el domingo, ha involucrado artistas colombianos de generaciones diferentes, desde los más reconocidos a nivel nacional e internacional hasta aquellos emergentes, invitándolos a crear una obra inédita concebida específicamente para publicarse con el periódico como un inserto coleccionable, algo que puede sonar un poco volutamente old style, ma es una estrategia de comunicación alternativa que tenía como objetivo de difundir el mensaje de los artistas en una manera, si prefieres, democrática, acercándolo a una comunidad diferente que no necesariamente está familiarizada con el arte contemporáneo o que no se identifica con la virtualidad de las redes sociales o con los e-users expertos. Eso è diventato un proyecto en progreso y será una exposición en progreso también que abre al Mambo, esperamos el 1 de septiembre, que crece semana tras semana y que tienes 2 registros visuales diferentes. La obra del artista, si existe una otra vez físicamente, y la sua versione virtuale come file imprimita così come è stata presentata nel periodico, expuestos como en orden cronológicos como capítulos sucesivos que conforman una historia para imagen y razonando en una perspectiva progresiva, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, l'Angelus Novus de Walter Benjamin, ¿no? Que está en el futuro, ma con la cara vuelta en el pasado, que esto, por ejemplo, como en 10 días será un testimonio visual e histórico fundamental de esta época incierta que ha transformado toda nuestra forma de vida globalizada y será una colección de obras, pero una otra vez que desarrollan medios diferentes, de cómo los artistas en Colombia han enfrentado questa crisi economica e social desafiante e imprevedibile conectada a la situación actual de la pandemia. Pero entonces, para responder, creo que no, los artistas siguen utilizando todas las herramientas de antes. El virtual es una posibilidad ulterior, ma no es necesariamente la preferencial. ¿Puedo hacer un comentario sobre su respuesta? Claro. Sí. Me parece muy interesante la distinción que hace y muy, muy específica. Es la virtualización de las instituciones. ¿Sí? No es la virtualización de la producción de arte. ¿Sí? Entonces tenemos que entender tanto que los intereses y las pretensiones que tienen las instituciones de arte, formales o no formales, como comentaba, espacios independientes, gestión autónoma y tal, son diferentes que los medios de comunicación de contenido y a la vez son diferentes de lo que el arte produce. ¿Sí? El arte produce fenómenos de revisión de esta estandarización conservadora a la que llamamos cultura. ¿Sí? Entonces, cuando Eugenio menciona, dice, vamos a tener que volver atrás y utilizar el periódico para hacer la circulación, para llegar al público, no traer, ya que hay restricciones de traer al público a la institución. ¿Sí? Me acordaba de cómo fue el catálogo de la Bienal de Sao Paulo, que organizó Ivo Mesquita, si no me equivoco, en el año 2008, circulando en el diario gratuito que se distribuía en el metro. ¿Sí? Entonces, ahí tienes una herramienta técnica, una forma de distribución y una forma de circulación de los contenidos que son preocupaciones de la institución arte. ¿Sí? Otra cosa es lo que los artistas producen. Y aquí me cuelgo de algo que dijo Eugenio al responder la primera pregunta. Es
la gran diferencia para nosotros que trabajamos en Uberbau y en curatoría forense entre el campo de conocimiento del arte contemporáneo y los otros campos de conocimiento es que el campo de conocimiento del arte contemporáneo no tiene axiomas. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos afirmar como verdadera, inmediatamente se convierte en una pregunta por la consistencia del campo de conocimiento. ¿Esto qué nos permite? Nos permite revisar los axiomas de los otros campos. Por ejemplo, viendo tu obra, Gabriela, desde el arte contemporáneo, el acercamiento a la biotecnología es una aproximación artística sin axioma que le pregunta a los axiomas de una técnica o una ciencia específica las preguntas que la ciencia dejó de hacerse. Por ejemplo, la matemática tiene axiomas en número y el universo. El arte no. El arte puede preguntarse modos de comprender la cantidad y complejidad del universo sin usar el número. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, que es la distinción que hace Eugenio, que es muy buena, sobre la virtualización, estamos hablando de la virtualización de las instituciones, no del arte. Lo que los artistas y los trabajadores de arte producen son relaciones y fenómenos. ¿Sí? Relaciones, ya hablé un montón hace un rato atrás, no quiero aburrirlos repitiéndome. Los fenómenos. Cuando nosotros tenemos un objeto de arte, este objeto está en relación a su contexto, significa en relación a su contexto, y el espacio en que nosotros disponemos este objeto, ya sea un museo o una plaza pública en una intervención urbana, genera un fenómeno de significación alrededor. Ese fenómeno de significación es difícilmente virtualizable. Cuando nosotros pretendemos virtualizar el fenómeno, lo convertimos en contenido. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia. Y me acordaba en una entrevista que le hacen a Salinger, cuando le preguntan sobre este libro El guardián en el centeno. ¿Viste que es un libro que es famoso porque para mí es muy divertido. Es trágico, pero es muy divertido. La mayoría de los psicópatas en las películas norteamericanas escuchan ópera y leen a Salinger. Cosa de que los guionistas norteamericanos son bastante aburridos y estereotípicos al pensar que un psicópata tiene que ser una persona extremadamente inteligente, que le gusta la ópera y lee El guardián en el centeno. Entonces, cuando le preguntan a Salinger, le dice, oiga, usted cuando escribió ese libro que es favorito de asesinos seriales y no sé qué, ¿usted pensó en el mensaje que estaba entregando? Y Salinger responde de una manera que para mí corrobora lo que estamos conversando ahora. Dice, yo no soy un cartero, yo no entrego mensajes. Lo que Salinger hace, lo que el artista hace cuando produce un objeto de arte, no es entregar un mensaje, es ocasionar un fenómeno que nos obliga a tomar posición moral. ¿Sí? Es una incitación a la toma de posición, no es la transferencia de un contenido, que acá preguntaba Francine Córdoba, dice, ¿el medio es el mensaje? No, no. Eso es una teoría norteamericana que nos trató de confundir. ¿Sí? El canal de comunicación adapta al mensaje a sus intereses. ¿Sí? Ni el medio es el mensaje, ni el medio es el masaje, ¿sí? Sino que el fin produce sus medios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la pretensión de ocasionar un fenómeno a través de un objeto de arte, encontramos el medio, producimos el medio. Otra pregunta para usted, mis dos invitados. ¿Cómo se establecería la comunicación con los públicos que no pueden acceder a los espacios expositivos, pero que están habidos de conocer la obra? Porque también hay que pensar que el Internet o la tecnología no llega a todo tipo de ciudades, de la comunidad, a lo mejor pueblos. Entonces, también es otro problema, ¿no?
El proyecto de Voz a Voz que te estaba contando antes es una manera de reaccionar appunto al monopolio de Internet para acercar appunto un público diferente. Es por eso, porque estamos consapevoli che non è una herramienta para todos. Claro. Y no siempre accesible. Aunque esto es un discurso que involucra non solamente las instituciones culturales y los museos, va a las escuelas, por ejemplo, también aquí. Sí, ¿sabes? Cuando tratamos de pensar este problema, nosotros pensamos en las discriminaciones preexistentes. ¿Sí? Cuando tú mencionabas, decía, no todos los pueblos tienen internet. En realidad, hay clases sociales que han sido discriminadas para no tener la posibilidad de acceder a esos medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros pensamos el arte como fenómeno, ¿sí? y el sistema de arte, institucionalidad de arte, nosotros vemos que se ven reproducidas todas las jerarquías y todas las injusticias que existen en las sociedades donde trabajamos. ¿Sí? El pobre, el negro, el transexual no va a tener derecho al acceso al arte contemporáneo. ¿Por qué? No porque nosotros queramos, sino porque la distribución del derecho al acceso a la cultura, la distribución de los derechos en general, fue estructurada como una economía de privilegios. La mayor parte de las personas que trabajan en el sistema de arte son de clase media, son blancos y actúan bajo patrones de heteronormatividad. ¿Sí? Hay negros, hay personas de otras clases sociales y hay personas de otros géneros y otras diversidades. Pero el sistema está construido para reproducir las jerarquías excluyentes. Entonces, lo que entiendo de lo que está detrás de tu pregunta es la forma en que se estructuró el sistema de arte es una forma que es funcional a la discriminación, a la estructuración de clase y a la estructura de privilegio. Cuando nosotros pensamos, tanto como hace Eugenio, pensamos una institución, un museo, una política de accesibilidad, nosotros estamos confrontando las injusticias sociales construidas que existían antes que nosotros en nuestro contexto. ¿Sí? Cuando nosotros, desde las gestiones autónomas, desde nuestro centro de investigación o desde la producción de residencia, intentamos entender qué es lo que está pasando, nuestro primer diagnóstico es: hay una injusticia de clase, hay una persecución de la diferencia, una persecución de la disidencia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de enfrentar esto? Utilizando nuestros privilegios para construir derecho. ¿Sí? Nosotros ya tenemos capital. Esto es súper importante cuando pensamos quiénes son capaces no solo de asistir a una conversación en Internet, sino quiénes son capaces de producir una conversación en Internet. ¿Sí? Cuando una persona prende su Instagram y dona una hora de su trabajo, más años de investigación sobre su trabajo a las personas que están actuando como público, está demostrando que tiene un privilegio. ¿Sí? Las personas que no tienen dinero, las personas discriminadas, no solamente no tienen acceso a Internet, no tienen la capacidad de ejercer, no tienen la posibilidad de ejercer sus capacidades. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo hacerlo accesible, lo primero que debemos enfrentar y reconocer es la existencia de discriminación de clase y de persecución de la diferencia. Para enfrentando ese punto, hacer posible un contexto donde todos los trabajadores de arte y las personas que están interesadas en el arte, no trabajando en él, puedan tener
primero una base de derecho para dedicarle el tiempo que es requerido para entender lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Para mí es un problema de justicia, ¿sí? Es un problema de oposición entre derecho y privilegio. Es una cuestión también, estoy de acuerdo contigo, de enfrentar una política cultural de coexistencia de las diferencias, que es mi mantra curatorial desde más de 10 años, porque lamentablemente nos estamos viviendo un presente incierto con todas unas numerosas incertidumbres y intolerancias a todos los niveles. Y lamentablemente sí, las instituciones culturales, todo el movimiento relacionado a Black Lives Matter, por ejemplo, en los Estados Unidos, he denunciado de una manera clara cómo este privilegio blanco y europacéntrico, si prefieres, se desarrolla análogamente en la estructura anche jerárquica y conceptual, tal vez, de las instituciones culturales. Tal cual. Sí. Una pregunta igual para los dos. ¿Cuál es el reto más grande como curadores en la actualidad? ¿Quieres contestar, Eugenio? Sí, el reto más grande como curador es enfrentar la actualidad en una manera dialéctica y que puede ser tal vez anche polémica para reaccionar con nuestro presente complejo. Naturalmente, io me considero un activista, como dices mi amiga Tania Bruguera, porque no puedo hacer política. Como decía al inicio de esta discusión, yo no puedo ser un activista, pero puedo laborar como un activista. Y entonces el desafío más grande para un curador es relacionarse en una manera ética con una realidad compleja y desarrollar narrativas diferentes para desarrollar un proceso en inglés se llama progressive learning, de progresivo aprendimiento, porque nos tenemos que educar un público, por ejemplo, y encontrar siempre públicos diferentes. Entonces, en los desafíos también es el trabajo de mediación cultural, que diventa siempre más importante si piensas a la actividad curatorial enfoca directamente conectada con una institución. Sí. Voy a tratar de hacer una respuesta breve porque ha sido uno de los problemas centrales que hemos tenido nosotros durante los últimos 15, 16 años de nuestro ejercicio. Nosotros comenzamos siendo un grupo que se llamaba Curatoría Forense, que comenzaba siendo una broma, ¿sí? Como utilizando una ironía con respecto al modo curatorial que se hacía en esa época. Estoy hablando de 15 años atrás, ¿sí? Entonces, la idea de curatoría forense era leyendo CSI, La Ley y el Orden, es como ese tipo de programa. Era esta cuestión de que el curador dentro del sistema encontraba una obra muerta, levantaba alrededor de ella una escena y recogía pruebas, evidencias, o plantaba evidencia, como suele ocurrir en estos programas de falsificar evidencia. Los curadores también suelen falsificar evidencia para demostrar que algo es una obra, qué sé yo, y luego llevar estas evidencias a través de una argumentación a un juicio público, ¿okay? Para determinar cuándo una cosa es o no obra de arte, cuando una exposición estuvo bien hecha y argumentada.
con el tiempo nos dimos cuenta que esto ocurría demasiado dentro del sistema de arte, ¿sí? Que las problemáticas que nosotros estábamos enfrentando con esa metáfora de la curatoría forense estaban siempre dentro de las normativas del sistema de arte. Y empezamos a buscar por dónde podría ser que se pudiera ejercer la función curatorial sin referirse exclusivamente a obras y exposiciones, que creo que está un poco detrás de lo que dice Eugenio. Como curatoriar, entender narratividades, ¿sí? Formas en que nosotros historizamos las significaciones y tal. Esto, con el pasar del tiempo, lo resumimos en 3 términos que son norteamericanos, pero que puede ser una breve explicación. Sí. Primero, storytelling, o sea, la capacidad de construir una narratividad. Self-fiction, o sea, las argumentaciones o coartadas que una persona tiene para justificarse a sí mismo. Y self-design, la forma en que una persona diseña su modo de mostrarse para ser recibido, para ser la performatividad, podríamos decir, con que una persona se diseña para encontrarse con el otro, para encontrarse con el mundo. Entonces llegamos a esta trilogía de storytelling, self-fiction y self-design, para tratar de entender el fenómeno más allá de la curaduría de obras o la curaduría de exposiciones, ¿sí? Entender cuáles son las narrativas que atraviesan al museo, por ejemplo, o cuáles son las justificaciones que los coleccionistas tienen detrás de la línea editorial o de su política de compra. O sea, entender fenómenos que están en la parte intermedia, o sea, están en el borde entre el sistema de arte y el sistema de la cultura en general. Por último, y que es un libro que todavía no hemos publicado, pero que venimos trabajando en estos contenidos junto con Guillermina Bustos, que trabaja con nosotros acá en Uber Bauhaus. Nosotros en este momento, el desafío que entendemos para la curaduría es la curaduría de procesos sociales, ¿sí? Entender cómo se desarrollan las dinámicas comunitarias, cómo se generan, y también hacemos una residencia junto con la gente de Aparato de Arte en Guanajuato, en México, que se llama Afecto Societal, o sea, las razones por las que las personas permanecen juntas, ¿sí? Y lo que entendemos de la función curatorial es entender estas dinámicas y procesos que tienen que ver con la economía simbólica y no necesariamente con el financiamiento del arte, ¿sí? Entonces, desde la curatoría forense, que era un problema de cómo ejercer el rol dentro del sistema, a esta trilogía que mencionaba, de cómo entender cómo la cultura y el arte contemporáneo se afectan, se enseñan, ¿sí? No sé, Nadine Ospina usa Los Simpson para, ¿sí? Cómo se afectan, cómo se contaminan entre ellos, hasta la idea que estamos utilizando ahora, que es nosotros, en el campo de conocimiento de arte contemporáneo, desarrollamos capacidades para identificar procesos, ¿sí? En cosas que las personas viven cotidianamente con normalidad, ¿sí? Ciertas formas de tomar decisiones, ciertas formas de relacionarse, ciertos órdenes que se priorizan, morales, económicos, políticos y tal. Y para nosotros el desafío de la curaduría en este momento es entender lo que está pasando justo ahí afuera, ¿sí? Y nuestra capacidad específica es la de administrar la economía simbólica, ¿sí? Entender el imaginario, lo que tú decías cuando leía mi reseña curricular. Entender la relación entre el imaginario social y el imaginario artístico como órdenes económicos que se producen mutuamente, ¿sí? Entender los tipos de involucramiento que las personas tenemos dentro de esos órdenes y también los tipos de resistencia o de reordenamiento de esta economía simbólica que somos capaces de hacer. Entonces, para mí, la curaduría hay y es necesaria la curaduría formal de la institución arte. Hay que establecer puentes entre campos de conocimiento y otros campos de conocimiento a través de la construcción de narratividades conjuntas, como en tu obra, por ejemplo. Pero también nosotros somos trabajadores y en tanto que trabajadores desarrollamos capacidades específicas de lectura, de comprensión
y de afectación de las dinámicas y los procesos en la sociedad, en las comunidades. ¿Ustedes creen que ha cambiado, que el curador ha reemplazado al crítico de arte? Es una cuestión muy larga, porque en el siglo breve, para decirla con Hobsbawm, en Europa, por ejemplo, tú tenías figuras de crítico-curador. Si pensamos, por ejemplo, que unían, para decirlo con Jean-Christophe Mann, la escritura textual con la escritura visual. Y pienso, por ejemplo, a Germano Celant, que falleció por coronavirus, que es el papá del arte povera, básicamente. Él ha estado uno de los curadores más importantes del XX siglo. Para la escritura visual es hecho operaciones curatoriales extraordinarias, como resumar, por ejemplo, exposiciones de otros críticos curadores como Harald Zeman, ¿no? La seminal della Postale di Berna del 1969. Ahora tienes una más grande especialización, entonces las figuras son más distintas tra el crítico y el curador. Por ejemplo, un grande escándalo fue la Biennale de Francesco Bonami, ¿no? Que se llamaba provocatoriamente la dictadura del espectador, que significaba propiamente el ceder la mediación crítica directamente, el declarar públicamente la fine della mediazione critica, appunto, del curador, declarando in una maniera appunto polemica la dittatura del espectador. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Sí, yo quisiera acotar que, a ver, el rey ha muerto, que viva el rey. Creo que nosotros distinguimos entre roles y funciones, ¿sí? El rol del crítico probablemente ha desaparecido, y aquí estoy de acuerdo en parte por la dictadura del público y en parte por la dictadura de las relaciones públicas, ¿sí? Las relaciones públicas o sea, demuestran, voy a citar a Sabina, imagina cómo está esto, impiden la toma de posición crítica valiente frente al sistema. Entonces, Sabina dice, que ser valiente no sea tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Como está construida la estructura de relaciones públicas en el sistema de arte, ser crítico, ¿sí? Ejercer como crítico es una función que está muerta, ¿sí? Perdón, es un rol que está muerto. Pero la función crítica, tal como dice Eugenio, está siendo ejercida hace ya bastante tiempo atrás por el rol de curador, ¿sí? Lo mismo que cuando contestábamos la pregunta anterior tuya. La función curatorial no está limitada únicamente al rol del curador, ¿sí? La función crítica no está limitada únicamente al rol del crítico. Entonces nosotros vemos muy buenos curadores que ejercen muy bien la función de la crítica. Para oponer a este planteamiento de la dictadura del público, yo quisiera, no solamente en el ambiente que vivimos ahora de relegamiento preventivo, sino en el ambiente que vivíamos antes también, ¿sí? El ambiente de fake news, el ambiente de ideologías que se disfrazan de no ideológicas y tal. Yo propondría más bien una dictadura del cognitariado, ¿sí? De aquellos que hemos desarrollado, hemos pasado por algunos lugares de conocimiento y que no teniendo más otra capacidad, así siguiendo la idea original de Marx, el proletariado, aquel que solamente puede tener prole, o solo puede tener hijos, ¿sí? Nosotros, en parte, a pesar de nuestros privilegios de blanquitud, clase media y de pertenecer al sistema, nosotros formamos parte de este cognitariado. O sea, lo que somos capaces es de ejercer nuestro conocimiento, ¿sí?
para diferenciar de los acercamientos reaccionarios, ¿sí? Sectarios o militantes, en ese otro sentido militar, ¿sí? No de activismo, sino de militarización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de enfrentar la función crítica, tenemos que reconocer que el poder identificar objetos de estudio o objetos de pensamiento es una capacidad profesional, ¿sí? Y que además el ejercer la función crítica, es decir, establecer parámetros y argumentar su calidad, su validez y su contingencia, es una capacidad específica de la función crítica. Entonces, por eso decía, el rey ha muerto, ¿sí? El crítico muerto. La función crítica es ahora más necesaria que nunca, porque tenemos que ser capaces de establecer parámetros de calidad, ¿sí? Y que esos parámetros de calidad de lo producido generan el deseo de conocimiento, el deseo de afectación, de relación de conocimiento con las cosas. Porque si no, nos convertimos en una industria de entretenimiento, no una industria de producción de conocimiento. Y hay un libro, Sí. que habla sobre esto, se llama El arte en estado gaseoso, de Yves Michaud, y él es fabuloso. Les voy a contar el final porque no es una novela, entonces vale el spoiler, ¿sí? Él dice, si nosotros tuviéramos que satisfacer al público, o sea, que las personas que entran al museo salgan satisfechos, saquemos las obras e instalemos un sauna, instalemos un gimnasio, donde la persona vaya, se tome una selfie, se mire en un espejo y se sienta, salga con su ego fortalecido. Nosotros no hacemos eso. Nosotros metemos a las personas en problemas que ellos no saben que tenían o que no querían tener, ¿sí? Nosotros obligamos a las personas a enfrentar una incomodidad con la cultura. La función crítica, la función curatorial, la función del arte, me atrevería a decir, es la de incomodar, de desnaturalizar el patrón de conducta, porque sí, así aprendemos. Hay dos preguntas para Eugenio, que nos gustaría que nos cuentes tu experiencia. ¿Cuál fue la experiencia de curar la obra de Marina Abramovic? Y la otra es también que nos cuentes sobre la experiencia de haber trabajado con Teresa Margolles. Teresa Margolles, he trabajado con ella la primera vez cuando estaba al Madre, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles, en Italia, que es mi ciudad, en el 2010. Y estaba curando un festival de performance cada año con un focus específico. Y en el 2010 decidió de trabajar con mujeres de Latinoamérica. Y entonces he invitado Tania Bruguera, Regina José Galindo. He trabajado muchísimo después con Regina José. Teresa y María José Argona, que fue la primera artista colombiana con que he trabajado. Y Teresa está en mi primer proyecto aquí en el Mambo, cuando Jorge hablaba de desarrollar fenómenos sociales, yo estaba pensando al proyecto de Teresa, que provocatoriamente se llamaba Estorbo, porque quel que estorba con todas las políticas populistas estaba conectado con los migrantes y la emergencia migratoria entre Colombia y Venezuela. Y para mí estaba una sorta di manifesto curatorial di come io entiendo desarrollar e enfrentar la realidad con l'arte, porque todo es estético en esta sociedad. Entonces el arte, y ahora llegamos a Marina, no tienes que ser necesariamente estética o commodity, ma tiene
que desarrollar fenómenos sociales, tiene que enfrentar con la sociedad de una manera polémica, necesariamente tal vez. Con Teresa, un'altra estrategia que me gusta, que es viral, por ejemplo, hablaba antes de Voz a Voz, fue un proyecto urbano que involucraba la ciudad también. Yo soy un gran fan de la osmosis entre el interior y el exterior de la institución. Marina fue una experiencia, como decir, que te cambia la vida. Naturalmente fue Marina que decidió de trabajar conmigo y no el contrario, por obvias razones. Y he trabajado con ella en el 2012. Y fue el método Abramovich, de Abramovich Method, al pabellón de arte contemporánea de Milán. Fue la exposición del año en Italia, no para mí naturalmente, pero por Marina. Fue el primer proyecto que ella desarrolló después de Artists is Present. Infatti presentamos por la primera vez en Europa la instalación postproducida de The Artist is Present como intro a este proyecto que desarrollaba el método Abramovich, que estaba enfocado en las tres posiciones básicas del ser humano: estar sentado, acostado e en pies. Ha estado una experiencia. Marina es una artista que trabaja desde 50 años, entonces ella sabe bien quello que quieres, cómo lo quieres, y etc. He imparado mucho. He imparado con ella, por ejemplo, he iniciado a investigar las posibilidades conectadas a la reperformance, entendida como una modalidad de preservación de la performance. Esto es eso que me è llegado direttamente dal mio rapporto con Marina, così come considerar la importancia dell'evento in vivo e dell'escambio energético entre l'artista e il pubblico. Es parte del mi complesso edipico, come decir, Marina, Orlán. Claro. Una gran Trabajaba experiencia. per un museo que se llamaba Madre, entonces todo suena, ¿no? Ambas tengo la edad de mi mamá, es perfecto. Es el cuadro. Claro, sí, cierra completamente la significación perfecta. Muy bueno. Nos gustaría que nos cuenten un poco en los proyectos que se encuentran actualmente, si quisieran comentar. Bueno. Sí, nosotros, como contaba hace un rato atrás, por esta cuestión del confinamiento, nos vimos, no sé, veníamos de un año muy bueno en 2019, habíamos hecho la residencia en 2018 que se llamaba Sistemática y Seductora, que era sobre investigación de bienales de arte en toda Latinoamérica. Y si entran a curatoría forense o ponen curatoría forense bienales o sistemática y seductora, van a encontrar un fanzine con esa información que investigamos, un relevamiento de bienales 60 años aproximadamente. Y luego en 2019 habíamos hecho otra gran investigación que terminó en una residencia que se llamó Espacio de Fala, que es una mezcla portuñol entre lugar de enunciación, espacio de enunciación y lugar de fala en portugués, que trataba específicamente sobre cuestiones de feminismo, diversidad y tal, pero en un sentido más amplio todavía, que fue lo que fuimos desarrollando. Esta residencia la coordinó Guillermina junto con Belén Chapetier, junto con Luciana Serrano y un grupo mayor de personas, para trabajar durante 17 días en septiembre y 17 en octubre, generando una investigación participativa y material de feminismo interseccional, ¿sí? O transfeminismo. Veníamos con esta idea de ponernos a investigar, super nerd, lanzar una hipótesis, poner la prueba tanto
en la biblioteca como en la calle y juntarnos con grupos que hubieran desarrollado dinámicas de producción conceptual no académica. Veníamos súper bien y en eso cae marzo, hacemos nuestra última residencia en marzo de 2020, hacemos nuestra última residencia que se llamó Poder Popular en Villalegre, en Chile, y se acaba el mundo de las residencias de golpe. Entonces, teníamos planificado 6 o 7 residencias más durante este año, incluyendo la de la Bienal de Sao Paulo, que no la pudimos realizar, no la vamos a poder realizar porque se postergó la residencia y qué. Entonces, de golpe, este sistema de aprendizaje, de puesta a prueba que teníamos de nuestro nosotros llamamos Hardcore Nerd Party. Entonces, es de este modo nerd de estar en la calle, de ir a la fiesta, de tomarnos unas caipiriñas y aprender todos juntos, se vio detenido de golpe porque la gente no puede viajar y qué sé yo. Entonces, hace 2 o 3 meses atrás, empezamos a conversar con Guillermina y con el resto del equipo de Uber Bauhaus de cómo sería posible otro modo de continuar las dinámicas de aprendizaje, lo que hablábamos un rato atrás, de continuar las dinámicas de aprendizaje, de continuar las dinámicas de producción de relaciones y tal, sin la posibilidad de reunirnos para hacer una residencia. Y así fue que inventamos esto que estamos desarrollando durante estos próximos meses. En este momento es un diplomado que se llama Arte Aplicada a la Sociedad. Es un diplomado de 6 meses con clases online una vez por semana, con clases magistrales una vez por mes, con tutorías de seguimiento de más de 40 trabajadores de arte y de las ciencias sociales de toda Latinoamérica. Después, si quieren, pueden entrar ahí al sitio, que seguramente lo está compartiendo Guillermina en el Facebook, para tratar de mantener esta cuestión de producción colaborativa de conocimiento, pero también establecimiento, creación de comunidades, ¿sí? Entonces nosotros estamos experimentando en este momento una versión de las residencias que se parece más a un curso online. Yo acá soy viejo, digamos. O sea, para mí, si tú no viajas a una residencia y no duermes en una habitación con 3 o 4 personas más y tomas desayuno y estás ahí y tienes que hacer fila para hacer el baño, para ir al baño, no es una residencia, ¿sí? Una residencia virtual no reside, digamos. Entonces lo que nosotros propusimos fue este diplomado, que es otra forma de compartir, otro espacio de compartir conocimiento y utilizando nuestras redes de contacto, nuestras redes sociales, en el otro sentido, en nuestras redes de contacto formamos un equipo pedagógico de manera que las personas puedan participar del intercambio de múltiples opiniones y puedan participar de la paradoja de aprender, o sea, de no saber qué es lo correcto y de participar en esta argumentación, en este debate tenso que es el aprendizaje. Así que cambiamos nuestro modelo de residencia, que esperamos que vuelva pronto, pero mientras tanto estamos haciendo este diplomado, Arte Aplicada a la Sociedad, que tiene algunas cosas muy divertidas, entre ellas que arte está puesto en femenino, por ejemplo, y que las lógicas de intercambio van a ser lógicas de intercambio horizontal. O sea, no pretendemos vamos a tener un coordinador, pero pretendemos que las formas de conversación tengan más este intercambio como el que estamos haciendo ahora. Sí. En eso Muy estamos. interesante. Eugenio, si nos puedes comentar. Sí, básicamente abrimos el Mambo, se espera el 1 de septiembre, entonces tenemos la expo que originariamente tenía que abrir en el mes de marzo de Fernando Arias. Nada que cesa, es una muestra muy involucrada nella realidad social y política compleja de este país, que è stata toda vista online, ma nunca visitada físicamente. Y tenemos que abrir la expo del proyecto de Voz a Voz que te estaba comentando precedentemente. Y después, la próxima muestra se llama, da un video de Rineke Dijkstra, I Wanna Be With You, es
es una mirada íntima sobre las colecciones colombianas enfocada en temáticas de distanciamiento social, prácticas, body contact, estrategias de colaboración, todo conectado naturalmente al aislamiento y todo la nueva realidad post-pandémica que estamos viviendo allá. Y después tenemos cada año nos tenemos un focus sulla collezione. Il Mambo tiene una colección de más de 4.700 obras que no podemos exponer, y entonces organizamos una mirada diferente sulla colección del museo, como una manera di performar la colección del museo. El año pasado el focus era sulla pintura, entonces la gloriosa tradición de la abstracción geométrica latinoamericana. Este año es el paisaje, entonces tenemos diciamo, il focus della collezione sul paisaje, una grande antológica de Miguel Ángel Rojas y enfocada su temática conectadas a la Amazonia, un altro gran nombre dell'arte colombiano. Y hemos lanzado una convocatoria para soportar los artistas colombianos sul fenomeno dello spillover, no sé cómo se dice en español, el salto de especies de los virus, básicamente. Y entonces se llama efectos secundarios, es para producir dos instalaciones multimediales que enfrentan la relación entre natura, territorio y pandemia. Estos son el programa del Mambo hasta el inicio del 2021. Chévere. Agradecemos a Jorge y a Eugenio por este tiempo, por compartirnos su conocimiento. Esta fue la primera transmisión de este encuentro. Mañana continuamos con el cierre junto a María Fernanda Cartagena y Dermis León. Desde la Fundación Museos de la Ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Premio Mariano Aguilera, les agradecemos a todos por conectarse esta tarde y por participar de este encuentro virtual. Gracias a nuestros invitados, a Eugenio y a Jorge. Los esperamos mañana en otro encuentro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.